todos y bienvenidos a Ecos de la Edad Media, un podcast en el que viajamos al pasado para conocer algunas ideas que todavía tienen mucho que enseñarnos. Así es, y hoy vamos a hablar de un tema que aunque tiene un nombre un poco raro, en realidad es bastante interesante, la navaja de Ohana. Y antes de que alguien se lo pregunte, no vamos a hablar de una navaja para cortar cosas. Aunque de cierta manera sí vamos a cortar algo. Exacto, pero no objetos, sino ideas innecesarias. La pregunta que queremos responder hoy es muy sencilla. ¿Por qué a veces una explicación sencilla puede ser mejor que una explicación demasiado complicada? Para entenderlo, primero tenemos que conocer a la persona que está detrás de esta famosa idea, Guillermo Ockham. Guillermo de Ockham fue un filósofo religioso y pensador inglés que vivió aproximadamente entre los años 1287 y 1347 durante la Edad Media. Y vivió en una época muy diferente a la nuestra. En ese momento, la religión tenía una gran importancia en la sociedad y muchos filósofos intentaban encontrar respuestas sobre Dios, el conocimiento, la realidad y la relación entre la fe y la razón. Ockham perteneció a una corriente de pensamiento llamada escolástica, en la que los filósofos utilizaban la razón y los argumentos para intentar comprender diferentes preguntas sobre el mundo y la religión. Pero Han tenía algo que lo hacía especial. No estaba de acuerdo con llenar las explicaciones de cosas que realmente no eran necesarias. Sí, él pensaba que antes de aceptar una explicación deberíamos preguntarnos, ¿realmente necesitamos todos estos elementos para entender lo que está pasando? Y de ahí surge la idea que hoy conocemos como la navaja de Ohana. Bueno, Valeria, llegó el momento de la pregunta principal. ¿Qué es exactamente la navaja de Ohana? En palabras sencillas, es una idea que nos dice que no debemos complicar una explicación cuando podemos explicar algo de una manera más sencilla. Entonces, Ohana decía que siempre hay que escoger la explicación más corta. No exactamente, y eso es importante. ¿Por qué? Porque una explicación corta no siempre es verdadera. Lo que Ockham nos propone es que si tenemos dos explicaciones que funcionan igual de bien, es mejor quedarnos con la que necesita menos cosas o suposiciones para explicar lo que pasó. O sea, no se trata de escoger la respuesta más fácil porque sí. Exacto, se trata de no inventar cosas o agregar explicaciones que no necesitamos. Entonces podríamos decir que la navaja de Ohana nos ayuda a pensar antes de sacar conclusiones. Sí, y creo que eso todavía es muy útil hoy, porque muchas veces escuchamos una historia y rápidamente imaginamos todo tipo de explicaciones. Y algunas veces nos vamos demasiado lejos. Muchísimo. Vamos a poner un ejemplo para que todo esto quede mucho más claro. ¿Te parece, Valeria? Sí, imaginemos que llegamos a nuestra habitación y encontramos la ventana abierta. Primera posibilidad. Alguien abrió la ventana porque tenía calor. Hasta ahí todo normal. Pero también podríamos pensar que entró un extraterrestre, abrió la ventana, salió volando y desapareció. Creo que esa explicación es un poquito exagerada. Bastante exagerada. Entonces, si no tenemos ninguna evidencia de extraterrestres, ¿para qué vamos a inventar toda esa historia? Exactamente.
La explicación de que alguien abrió la ventana porque tenía calor es mucho más sencilla y no se necesita agregar cosas que no vamos a poder comprobar. Pero aquí hay algo importante. Si encontramos alguna evidencia extraña, tendríamos que tenerla en cuenta. Claro, la navaja de Ockham no significa que debemos ignorar las pruebas. Eso es fundamental. No significa que tengamos siempre que elegir la explicación más sencilla, sino que no debemos complicar las cosas sin una buena razón. Y eso se puede aplicar a muchas situaciones de nuestra vida diaria. Así es, y hasta aquí nuestro episodio de Ecos de la Edad Media. Hasta la próxima.